Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a completar el conjunto para nuestra cocina formado por la bolsa del pan que os enseñé en el vídeo anterior y este organizador para las bolsas de plástico. Es un trabajo bastante sencillo y que además resulta muy práctico tenerlo en nuestras casas porque nos permite tener recogidas todas esas bolsas de plástico que no sabemos nunca qué hacer con ellas. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el conjunto de bolsa de pan y guardabolsas de plástico vamos a preparar los siguientes materiales. Telas que combinen entre sí. Dos van a ir solo en la parte exterior y esta roja la voy a utilizar tanto en la parte exterior como en el forro. También voy a utilizar una goma elástica, una cinta decorativa, un cordón con el que cerraremos la bolsa de pan y unos botones de madera. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para los dos proyectos tenemos que cortar las mismas piezas. Yo aquí tengo cortadas las de los dos proyectos. Para cada uno de ellos necesitamos dos piezas de una de las telas que vayamos a combinar en un tamaño de 25 x 25. También tengo otras dos piezas de esta otra tela, que es la que voy a usar combinando con esta de rayas, también en el mismo tamaño, 25 x 25. Y por último he cortado estas tiras que miden 25 x 8 centímetros. Para cada uno de ellos necesitamos dos piezas de cada. Ahora vamos a empezar a unir las piezas. Para ambos proyectos se unen exactamente igual también. Primero tomamos una de las piezas, en este caso de rayas, yo la voy a coser con la raya en vertical y tomo una de las telas rojas. Voy a poner derecho contra derecho en uno de los lados, lo voy a alinear, lo sujeto con unos alfileres y le voy a dar un pespunte con un margen de costura de 1 centímetro. Una vez que hemos cosido esta pieza, vamos a unir también la de la parte de abajo. Fijaros que en mi caso esta tela tiene dibujo, tiene orientación, entonces cuando la coloquemos tenemos que hacerlo de manera que vaya a quedar correctamente colocada cuando la cosamos. Entonces lo que hago es la dejo en su posición mirando hacia mí y como esto no tiene dibujo, pues lo coloco aquí, alineo, lo voy a sujetar con unos alfileres y de nuevo le voy a dar un pespunte con un margen de costura de 1 centímetro. Mirad, ya he cosido tanto arriba como abajo y lo he planchado. Lo que he hecho ha sido montar las costuras ambas hacia la tela roja. Bueno, de estas piezas que hemos preparado necesitáis dos para hacer la bolsa del pan y otras dos para hacer el guardabolsas. Para continuar preparando el organizador de las bolsas de plástico, lo que tenemos ahora que tomar son estas piezas que hemos preparado. Ya habéis visto que se hace igual para la bolsa de pan que para el organizador y las vamos a voltear. Y entonces a cada uno de los dos extremos le vamos a hacer una marca a 6 centímetros. La vamos a hacer, yo en mi caso la voy a hacer por el lado del revés porque voy a ver mejor el marcador. Voy a hacer una marca aquí y otra marca aquí, en el otro lado también a los 6 centímetros del borde de la tela. Y por esta marca la voy a cortar. Mirad, ya he cortado las dos piezas de 25 centímetros de ancho por 6 centímetros de alto, tanto en la tela oscura como en la clara, que las hemos cogido una de aquí de la parte inferior y otra de la parte superior que habíamos preparado. También he cortado de tela roja unas tiras de 25 centímetros de ancho por 4 de alto. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar las tiras rojas en esta pieza que nos ha quedado preparada del principio. Entonces en la parte negra, en la parte oscura, le coloco una de estas dos tiras rojas y la sujeto con unos alfileres. También en la parte de rayas voy a colocar esta misma tira. Voy a coserlas con un margen de costura de 1 centímetro. Con esta costura hecha, tanto en este lado como en este otro, lo que tenemos ahora que colocar de nuevo es la pieza que hemos cortado. Entonces aquí os propongo dos cosas, o bien que colocáis la que es del mismo color, o bien si le queréis dar un toque un poco más gracioso, que pongáis a continuación de la tela oscura, en mi caso pongo la de rayas, y aquí al revés, a continuación de la tela de rayas, colocaría la tela oscura. Para coserlo haríamos exactamente igual.
En este caso, de nuevo, fijaros en que la tela tiene dibujo, que lo coloquemos correctamente, pues simplemente lo alinearíamos, lo sujetamos con unos alfileres y ya le damos el pespunte. Con este pespunte dado nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es planchar tanto en la parte de abajo como en la de arriba. Yo voy a planchar de la misma manera que he planchado aquí, es decir, poniendo las costuras hacia la parte roja. Ya tengo las dos piezas preparadas, veis cómo he planchado las costuras también hacia adentro, como nos tiene que quedar por la parte de atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es coser las piezas entre sí. Para ello lo primero que vamos a hacer es encararlas, es decir, poner derecho contra derecho. Después lo que tenemos que asegurarnos son los puntos de encuentro, es decir, que esta zona roja coincide en un lado como en el otro, para que luego al coserlo, si lo colocamos una chispita mal, va a quedar, como podéis ver aquí, movido y la terminación va a ser muy mala. Entonces tenemos que movernos hasta que esté correctamente colocado. Yo me suelo ayudar de unos alfileres que los voy pasando por estos puntos donde cambia la tela y así me aseguro que queda correctamente colocado. Vamos a ponerle alfileres en los dos lados largos y vamos a coserlo. Mirad, ya sujeto con alfileres tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Los he puesto sobre todo en estas zonas donde tenemos tela, por ejemplo aquí primero roja y luego de rayas, para intentar que estos puntos nos coincidan. Ahora lo que voy a hacer es darle un pespunte en este lado y en este lado, en los dos lados largos. Los lados que son más cortos no los vamos a coser. Cuando hayáis dado estas dos costuras, esta pieza la dejáis tal cual, no hay que hacer nada de momento y la vamos a dejar reservada porque ahora vamos a preparar el forro. Para hacer el forro de la bolsa lo que he cortado son dos piezas del mismo tamaño de la tela roja. Tiene un largo de 55 centímetros y un ancho de 25. Lo que voy a hacer es encararlas, pongo derecho contra derecho, alineo bien las piezas, lo sujeto con unos alfileres y le voy a dar un pespunte en los dos lados largos con el mismo margen de costura que hemos dado en la parte exterior de nuestro organizador de bolsas. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte del forro darle la vuelta, es decir, poner el derecho fuera. Con el derecho fuera del forro lo que vamos a tomar es de nuevo lo que va a ser la parte exterior y lo vamos a introducir dentro. Cuando hayáis metido el forro en el interior de la parte exterior, lo que vamos a hacer es, en lo que es la parte de arriba, que en mi caso es esta tela oscura, vamos a alinear los laterales. Buscamos la costura del interior del forro y la costura de la parte exterior. Las vamos a poner a la misma altura y lo vamos a sujetar con un alfiler. También voy a hacer lo mismo en la otra costura. La busco, la alineo con la parte exterior y pongo otro alfiler. Cuando ya he sujetado estos dos puntos, estiro las telas y como están cortadas a la misma medida me han de coincidir. No obstante, antes de coser le vamos a poner unos alfileres todo alrededor para que no se nos mueva cuando lo vayamos a coser. Cuando tengáis los alfileres puestos, lo vais a dar un pespunte todo alrededor con un margen de costura de 1 centímetro. De momento solo lo tenemos que hacer en la parte de arriba. Cuando lo hayáis cosido, lo vamos a voltear, vamos a sacar el forro y ahora vamos a volverlo a meter, pero ya colocando las piezas correctamente, la parte exterior fuera y el forro en el interior. Cuando hayamos hecho esto, nos tenemos que ir a esta parte que acabamos de coser y alinear las piezas de esta manera. Las vamos a ir poniendo las piezas bien al borde para poder dar ahora un pespunte a continuación justo aquí. De esta manera nos va a quedar muy bien asentado. Voy a utilizar un hilo gris oscuro para la parte de fuera y en la canilla voy a poner un hilo rojo. Mirad, ya he dado el pespunte justo al borde y veis qué bien terminado queda nuestro organizador de bolsas de plástico. Ahora vamos a ver cómo preparamos la parte de abajo, que se hace de una manera un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es, de momento, empujar el forro hacia adentro para que no nos moleste en lo que vamos a hacer ahora
a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues una marca por la parte exterior justo con un margen de 1 centímetro, porque por ahí vamos a doblar nuestra pieza. Entonces yo con la ayuda de la regla me busco la marca de 1 centímetro y le voy a hacer esta marca tanto por delante como por detrás en la parte exterior. Cuando hayáis hecho la marca en la parte exterior vamos a hacerla en el forro. Entonces para hacerle el forro lo tenemos que sacar, pero lo tengo que hacer en el lado de lo que es el derecho. Lo voy a doblar así un poquito para poder pintar con cierta comodidad. Lo alineo, me quede más o menos paralelo y ahora ya de nuevo tomo la regla, busco la marca de 1 centímetro y me hago la marca todo alrededor. Ya la tendría por un lado y ahora la hago por el otro. Con estas marcas hechas, tanto en la parte exterior como en la parte del forro, pero en la tela del derecho, vamos a hacer lo siguiente. Voy a alinear para empezar los laterales. Busco las 2 costuras y las sujeto con un alfiler, aunque ahora lo vamos a doblar, pero vamos a empezar así. Y también me voy al otro lado y hago exactamente lo mismo. Cuando lo tengáis, vamos ahora a empezar a prepararlo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, pues estiramos y lo que vamos a hacer es doblar justo por la marca que hemos hecho en la parte exterior y voy a ir poniendo unos alfileres. Y también voy a doblar lo que es el forro de manera que doblo hacia lo que va a quedar en el interior y doblo también por la marca que he hecho y pongo aquí también unos alfileres. Con 3 en cada lado es más que suficiente. Vamos a ponerlos para que veáis exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pongo el último que me falta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es unir estas 2 piezas con la ayuda de los alfileres, pero con la tela doblada. Como ya tengo marcado por los alfileres que he puesto aquí en el lateral donde tiene que ir colocado, al estirarse me coloca solo. Entonces lo alineo y con uno de estos alfileres sujeto y con el otro pues hago lo mismo. Entonces vamos a ir sujetando la tela así todo alrededor, doblada hacia adentro por la marca que hemos hecho. Una vez que ya tengáis sujeto uno de los laterales de la pieza, soltamos los alfileres que habíamos puesto en las costuras y continuamos. Doblamos primero hacia adentro la tela exterior y sujetamos todo alrededor. Cuando hayáis hecho la tela exterior hacemos lo mismo con la tela de forro y luego alineamos como hemos hecho en la otra parte de esta pieza. Mirad, la pieza preparada antes de coser os tiene que quedar como estáis viendo en la imagen, es decir, los bordes metidos hacia adentro y todo sujeto con alfileres para que no se nos mueva y quede correctamente colocado. Esta es la única forma de hacerlo para que tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba la terminación sea la misma. No tenemos la opción de dejar alguna parte sin coser para luego voltearlo, porque realmente lo que estamos haciendo es un tubo. Entonces, en alguno de los 2 lados, bien arriba o bien abajo, tenéis que cerrarlo de esta manera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Darle un pespunte justo al borde, uniendo las 2 telas. Mirad, ya he dado el pespunte también aquí en la parte de abajo. Veis que también queda muy bien terminado. Pero yo, que soy bastante exigente con los acabados, aquí bueno, pues se ve una chispita en algunos sitios la tela roja, porque claro, es mucho más difícil hacerlo uniendo las telas así sin que haya una costura previa como hay en la parte de arriba. Por eso yo recomiendo que este acabado lo hagáis en la parte de abajo de este proyecto, porque se va a ver mucho menos. Con el remate de la parte de arriba hecho y de la parte de abajo, también vamos a ponerle un adorno igual que hicimos en la bolsa de pan aquí en la parte central con la ayuda de un botón. Ya he colocado el botón
tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Ahora lo que vamos a preparar es el asa que nos va a servir para colgar nuestro organizador de bolsas de plástico. Para hacer el asa he cortado una pieza de 25 centímetros de largo por 7 de alto. El asa que vamos a hacer es bastante cortita porque lo único que queremos es que sirva para poder colgar nuestro organizador en algún gancho que tengamos en la cocina o donde lo vayáis a poner. Para preparar el asa vamos a hacer lo mismo que hicimos en la bolsa de pan. Por el lado del derecho voy a hacer una marca a 1 centímetro del borde en los dos lados más largos, que son por los que vamos a doblar la tela. Con estas marcas hechas vamos a doblar la tela por ellas. Primero nos podemos ayudar de los propios dedos y apretar un poquito para sujetarlo, y una vez que lo tengáis sujeto, un poquito marcado así, vamos a pasar la plancha para que nos quede justo por la marca que hemos hecho, bien sujeto. Cuando hayáis preparado uno de los lados, hacemos lo mismo con el otro lado. Buscamos la marca, con la ayuda de las manos lo marcamos inicialmente y luego ya vamos a dejarlo bien marcado con la ayuda de la plancha. Con la pieza preparada de esta manera vamos a doblarla poniendo todo el interior hacia adentro y alineamos bien los bordes. Vamos a irlo planchando asegurándonos, bueno, pues de que la pieza en este lado queda muy bien alineada. Con la pieza planchada, ahora lo que vamos a hacer es volverla a abrir y alinear en los lados, porque lo que vamos a dar es un pespunte justo aquí. Vamos a poner un alfiler asegurándonos la coincidencia aquí en el borde y vamos a dar un pespunte pues a 1 centímetro o a medio centímetro del borde de la tela, tanto en este lado como en este otro, que también lo tenéis que preparar de la misma manera. Lo doblamos con el revés hacia afuera, los bordes alineados y con un alfiler lo sujetamos. Con este pespunte hecho, antes de voltear vamos a recortar una chispita las esquinas para que luego no nos queden abultadas. Lo hacemos en los dos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es voltear la pieza de esta manera. Con la ayuda, por ejemplo, de la punta de la tijera podemos sacar un poquito las esquinas en ambos lados. Cuando ya lo tengáis así, lo que tenemos que hacer es sujetar con unos alfileres para poder dar un pespunte todo alrededor. Yo lo daría tanto en la parte que está abierta como en este lado donde está doblado, porque así nos va a quedar con una terminación más homogénea. Voy a sujetarlo con los alfileres y os enseño también un detalle en las esquinas. Mirad, aquí, para que nos quede bien, cuando lo vayáis a coser, esta tela la tenemos que dejar medida dentro, de esta manera. La empujamos un poquito y coséis así, para que no se vea. Bueno, le doy el pespunte y ya tendríamos preparada el asa de nuestra bolsa. Mirad cómo queda ya el asa lista para coserla al organizador. Antes de coserlo, vamos a dar unos últimos pespuntes que nos faltan en el organizador para que podamos meter la goma elástica que nos permite que quede cerrado. Mirad, la goma elástica con la que vamos a fruncir nuestro trabajo, ya que así queden las bolsas de plástico dentro recogidas, la vamos a poner justo donde están las tiras rojas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, para crear el espacio donde vamos a meter esa goma elástica, lo que tenemos que dar es un pespunte por aquí arriba y por aquí abajo, lo más pegadito que podamos al borde, dentro de la zona roja. Lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba. Mirad, ya he dado el pespunte justo arriba y abajo, lo más pegadito al borde que he podido. Para poner ahora aquí la goma que nos va a cerrar, tenemos que deshacer un poquito la costura en uno de los lados. Lo podéis hacer con el típico aparatito que hay para cortar los hilos y deshacer costuras, o como lo estoy haciendo yo, con la ayuda de una tijerita
pequeñita. Con cuidado de no cortar la tela, vamos a dar unos cortes lo suficientes para abrir aquí un espacio. Ahora ya, con la ayuda de un imperdible, vamos a pasar la goma elástica. La cantidad de goma elástica que vais a poner va a depender, por un lado, de cómo de elástica sea, sabéis que las hay más duras, más blanditas, y cómo de fruncido o no os guste. Yo en mi caso voy a poner un trozo de 30 centímetros. Para pasarlo simplemente me voy a la apertura que he hecho y voy a ir empujando. La única precaución que tenéis que tener es que como el trozo de goma elástica que estamos poniendo es mucho más corto que el total de la pieza que vamos a fruncir, bueno, pues que cuando lleguemos al final no se nos cuele para adentro. Cuando tengáis la cinta elástica pasada es cuando vais a ver realmente si lo queréis más o menos fruncido. Yo había puesto 30 centímetros y la verdad que lo quiero un poquito más fruncido. Entonces, bueno, voy a tirar para que me quede un poco al tamaño que creo que es mejor, ¿no? Que es mejor o así un poquito más cerrado. Cuando ya lo tengo al tamaño que quiero, lo que voy a hacer es coser estas dos tiras justo a la altura que me interesa. Le voy a dar unas pequeñas puntadas, corto y voy a meter el remate dentro de estas telas. Voy a dar las puntadas y os lo enseño. Ya he puesto también el elástico aquí en la parte de abajo, que es el que nos va a permitir extraer las bolsas. Lo que os decía es que cuanto más cerradito aquí, yo creo que queda mejor. Ahora por último vamos a colocar en la parte de arriba el asa. El asa lo vamos a poner alineado y centrado con las dos costuras laterales. De esta manera lo voy a sujetar con un alfiler a ambos lados y lo voy a coser con un botón decorativo a juego con estos que hemos puesto delante. También lo podéis coser directamente a la bolsa, pero bueno, a mí me gusta con un botón y además creo que tampoco va a tener tanto peso como para que el botón no lo aguante. Lo que tenemos que hacer es coser el botón perforando tanto el asa como la tela del organizador de bolsas. Me queda cerrar también esta costura y con eso ya vamos a terminar nuestro organizador a juego con la bolsa del pan. Mirad, con el botón del asa ya colocado, veis que queda una asa cortita, lo suficiente para colgarlo. Habremos terminado nuestro organizador de bolsas de plástico. La verdad que es bastante práctico este tipo de trabajo porque bueno, nos sirve para tener las bolsas organizadas y además de una manera bonita en nuestras casas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.